extraordinario de este mes, que como ya os habíamos anunciado, bueno, pues teníamos que hacerlo, hubiéramos querido hacerlo antes, pero no han podido ser. O sea que el primer punto del orden del día es aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cosa tenéis que decir? No. Bien, pues todo de acuerdo. Entonces, el segundo punto del orden del día es expediente de dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de este ayuntamiento correspondiente al 2024. Os explico un poco. Sabéis que el presupuesto del año pasado se tiene que aprobar la liquidación, se aprueba por decreto y luego se da cuenta en la primera sesión al pleno, que es lo que estamos haciendo ahora. En definitiva, el presupuesto, la liquidación del presupuesto del año pasado, el primer punto fue aprobar la liquidación del presupuesto del 2024, que arroja básicamente en líneas generales el siguiente resultado. Derechos reconocidos netos 3.568.349, obligaciones reconocidas netas 3.554.781 y luego el remanente de tesorería, que está en 416.987 euros. El segundo punto es aprobar la liquidación del presupuesto, que corresponde al siguiente detalle. 3.604.000 euros, las modificaciones de crédito que tenemos, junto con los créditos definitivos y demás, que arroja un resultado de remanente de crédito de 1.284.593. ¿Vale? Estoy hablando del presupuesto de gastos. Lo anterior era el presupuesto de ingresos. Y lo tercero es aprobar la liquidación de ingresos, que corresponde a lo siguiente: previsiones iniciales 3.604.000, modificaciones de previsiones 1.235.000, previsiones definitivas 4.839.000, derechos reconocidos netos, lo he leído antes, 3.568.000, recaudación neta 2.789.000, derechos pendientes de cobro 779.000 y exceso de previsiones 1.271.000 euros. Y cuarto, que se proceda a dar cuenta del pleno de la corporación, que es lo que estamos haciendo, de la presente resolución, y disponerlo, como dispone el Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de las haciendas locales. Y quinto, remitir copia a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma. ¿Vale? Luego, si queréis hacer alguna pregunta, esto solo es daros cuenta del asunto, y luego si queréis hacer alguna pregunta que tendrá que ver con el presupuesto, pues la hacemos. El punto número 3 es aprobación del expediente de concesión del servicio del ciclo integral del agua del municipio de Nava de la Asunción. Ya sabéis que llevamos mucho tiempo tras el tema, sabéis que contratamos una consultoría para que nos hiciera, sobre todo los pliegos, los estudios que son preceptivos y demás, que lo hemos llevado ya a algunos plenos, al 9 de abril, el 24 de abril y luego el 2 de octubre del año pasado, donde aprobamos ya las tasas. En esos plenos, bueno, pues se dio cuenta del estudio, se dio cuenta de algunas otras cosas, y lo que procede ahora es, el expediente consta de varios documentos que habréis visto: una memoria justificativa asociada a la contratación del servicio del ciclo integral del agua, por adjudicación por procedimiento abierto, un pliego de cláusulas administrativas, un pliego de prescripciones técnicas y unos anexos, entre ellos declaración responsable, declaración de confidencialidad, modelo de aprobación económica, memoria técnica del servicio, estudio económico-financiero del servicio, inversiones iniciales obligatorias, personal adscrito, memoria justificativa de las revisiones de precios, ordenanza reguladora, precios no tarifarios, planos de las redes y condiciones relativas a la participación de los licitadores. Entre, bueno, pues toda esa documentación que consta, que hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, y que, bueno, pues en cuanto es preceptivo pasado por el pleno, por el tiempo y por la cantidad en la que nos vamos a meter, la cantidad que supone el contrato. Y por ello, bueno, pues si lo habéis visto, tenéis la palabra si queréis intervenir sobre el pliego. Sí, a ver, al respecto de este contrato, ¿hay alguien de los aquí presentes que entienda esto? ¿Hay alguien que entienda estas fórmulas matemáticas? ¿Por lo habéis leído? No son difíciles, no son difíciles. ¿Qué va?
no, quiero decir, las llaman de una manera, pues te dice abajo lo que es cada cosa. No sé si has visto Sí. bueno, pues te dice abajo. Ya me gustaría a mí, pero tal cual no lo es. O sea, esto, de verdad que lo habéis mirado y sabéis lo que significa, porque yo he tenido que buscar a un ingeniero que me lo explique. Y desde luego que me lo ha explicado. Y le he dicho, además, explícamelo por favor, sin querer ofender a nadie, digo, para torpes. Digo, porque yo para esto, vamos, ninguno de los que estábamos éramos capaz de interpretar las fórmulas matemáticas que había, ni muchísimo menos. Entonces, os lo voy a leer porque soy incapaz de deciroslo de memoria, pero según el estudio de viabilidad, la empresa consultora dice que para que el servicio sea viable es necesario incrementar las tarifas un 33,25% a las tarifas actuales, hecho que ya se ha producido según el boletín de la provincia el 27 de diciembre de 2024. Dice el estudio que los ingresos tarifarios actuales previstos para el primer año son de unos 427.830 euros, es decir, la subida de un 33,25%. Supone un incremento de 106.750 euros al año a los vecinos de Naga. Es decir, que los ingresos actuales que se lleva la concesionaria actualmente son de unos 321.000 euros al año y con la subida van a ser de 106.750 euros más. Esto supone que la concesionaria ingresará 427.830 euros. En el pliego de condiciones pone unos criterios de evaluación objetivos, es decir, con fórmulas en los que incluye tres cosas. Canon variable, de mejora de infraestructura con 48 puntos, creación de un fondo social con 4 puntos, patrocinio de eventos con 8 puntos. Parece que con esto el concesionario aportará al pueblo parte del dinero de la subida que hemos tenido. Pero si vemos los 3 puntos nos damos cuenta que el primero y más importante tiene una fórmula que es un poco rara, porque según se sube el porcentaje los puntos no suben igual. Bueno, esto me hicieron un croquis para que yo lo pudiera entender todo esto, porque si no era imposible. El segundo y el tercero están limitados, es decir, que nadie puede dar más que lo que pone en el pliego. Y destacar que como máximo que puede dar es de 45.000 euros en los 15 años de concesión. Es decir, que como mucho van a dar 3.000 euros al año por estos 2 puntos. Y este ayuntamiento lo que quiere es beneficiar, si es lo que quiere beneficiar a los vecinos del pueblo con esta concesión, un contrato muy importante para una concesión de 15 años con un importe económico de casi 6,5 millones, entendemos que debemos dar la oportunidad a otras empresas que vengan, que den el dinero que quieran y no limitarlo como se está haciendo en este pliego de condiciones. En definitiva, creo que en un pleno yo decía, pues, ¿por qué es tan difícil esto? Si lo mejor es a la empresa que más nos dé y nos cueste menos, ¿no? Que además en ese pleno nos empeñamos en decir que si es que lo que subía era la ley, y resulta que lo que subía en ese pleno la ley eran las basuras, no era el agua. No era el agua. Entonces, pues tan fácil como lo que yo decía sería. Por eso, que desde este grupo municipal se proponen cambiar las fórmulas subjetivas por fórmulas en las que exista mayor competitividad, simplemente una regla de 3, sobre todo para beneficiar más al pueblo, que creemos que con esta fórmula no es la fórmula idónea para que se beneficie el pueblo. Creemos que con todo esto lo único que se beneficia es más, en este caso, a Pona, que es a quien se lo da, que al pueblo. Lo que se está haciendo con estas fórmulas, esta consultora, al proponerlas, y este ayuntamiento, si las aprueba, es dar licitación a las empresas que la consultora mejor puntúe subjetivamente. O lo que es lo mismo, dárselo a quien mejor les parezca, pues con que les den 5 puntos más al primero que al resto, casi seguro que ganarán la licitación. Por otra parte, si se aprueba este pliego, con estas fórmulas, al que saldrá perdiendo es el pueblo, lo que os decía hace un momento, pues lo máximo que podrá conseguir de canon de infraestructura será en torno a los 42.000 euros anuales, que sumados a los 3.000 de los otros 2 canon, será unos 45.000 al año. Sin embargo, tendrán ingresos superiores a 106.750 euros, como hemos dicho anteriormente. Es decir,
que la futura empresa podrá tener unos ingresos mayores de unos 60.000 euros que ahora mismo. En definitiva, que los vecinos vamos a pagar unos 100.000 euros más, de los cuales 40.000 serán para el ayuntamiento, que lo gaste o lo que estime, para lo que estime, en definitiva para el ayuntamiento, y 60.000 para la empresa que lo gestione. Con esos 60.000 euros se pueden hacer muchas cosas, que es lo que nos gustaría saber, qué es lo que va a hacer esta empresa con esos 60.000 euros a mayores, o si van a hacer algo más de lo que están haciendo ahora. En definitiva, que creemos que deberían de cambiar las fórmulas, que sean objetivas, y mirar un poco más, porque este ascenso de dinero que va a perjudicar bastante a los vecinos. Bueno, mira, Conchi, nosotros, porque es complicado el concurso, hemos contratado una empresa para que nos lo organice. Claro, nosotros hacer la fórmula a la empresa, pues no tendría sentido que hubiéramos contratado a la empresa, porque hacer esa fórmula no tendría prácticamente mucho sentido. Las tarifas que tenemos ahora, que ya han entrado en vigor el 1 de enero, han sido aprobadas en octubre por todos, por unanimidad, por vosotros también, las tarifas que tenemos. Lo veníamos diciendo hace tiempo, teníamos un déficit grande de lo que costaba el servicio a lo que ingresaba la empresa. Ese estudio lo ha hecho la consultora que le dimos. No vamos a subir, no hemos subido el 33% porque hemos modificado las tarifas bajas para que subieran bastante menos que las altas, para beneficiar a la gente que cobra bajo. Ahora bien, ese precio incluye que la empresa tiene que establecer un porcentaje que va a hacer en inversiones. ¿Qué inversiones? Bueno, pues ahí hay unas obligatorias, 177.000 euros que tiene que hacer en la depuradora, y hay otras que ella nos propondrá y que nosotros le propondremos. Sabéis que tenemos todavía mucho fibrocemento en el pueblo, que hay que cambiar muchas tuberías y que, claro, ese porcentaje que las empresas concedan será el que inviertan pues, en esas necesidades que tenemos. Y ahora te voy a decir más. Esas mismas hojas que tú has utilizado, vino una empresa aquí a querérmelas leer, ¿sabes? Y yo le dije que nosotros habíamos depositado la confianza en una consultora que entendemos que son profesionales y que ellos me contarán una cosa, otra empresa que estuvo me contó otra y otra me contará otra, pero nosotros dependemos de a quién hemos contratado, que nos ha hecho las fórmulas y nos ha hecho todo lo demás. Que dices que no es progresivo, efectivamente muchos concursos no son progresivos, se establece esa fórmula y eso es lo que tenemos que aceptar porque nosotros no tenemos necesidad de pelear, y eso que dices de para el pueblo y para el pueblo, todo es para el pueblo y nosotros queremos hacerlo lo mejor posible y lo más legal posible, y por eso creemos y entendemos que yo no voy a modificar ninguna fórmula, como me dijo el mismo señor, lo mismo que tú has dicho, que modificáramos la fórmula, porque al confiar en una empresa profesional que nos ha hecho el pliego, pues la confianza la tiene ella, no otra empresa como a ti te ha contado y como a mí me ha contado, como comprenderás, porque sería también parte interesante. Entonces lo hemos dejado ahí y por lo tanto pues así lo vamos a proponer. Yo entiendo que cuando se contrata a una consultora, evidentemente, porque, bueno, yo si no llamo a un señor que está, esto os juro que esto es imposible, o sea, esto es intragable y yo no lo entiendo, la mayoría de las cosas que hay aquí, yo no las entiendo. Pero sí que es cierto que lo de la fórmula, no solo es que lo haya consultado con una persona, lo he consultado con 2 ayuntamientos, por ejemplo, y sí que las han podido modificar. Con la consultora les han dicho, no, nosotros queremos utilizar esta fórmula, la que estimaran, y sí que la han podido cambiar. Que vosotros habéis estimado que no, pues no, ya está, pero no es porque no se pueda. No, yo no he dicho que no se pueda, he dicho que hemos encargado un trabajo a una empresa y la empresa pues, ha utilizado esa fórmula y como tal se envía. Y no lo ha utilizado solo para aquí, sino lo ha utilizado para más sitios, porque cuando nos mandó el primer borrador ponían otros pueblos. Sí, de todas maneras,
los precios de las tarifas que se están utilizando, a ver si os lo sé explicar bien, pero los precios había un precio de contadores que se pagaba 12 euros al mes, creo recordar que era, por un cambio porque se iban a utilizar ya para los cambios de contadores, que luego eso se quitó, y se está utilizando unas tarifas que están cobrando por contadores digitales, que están poniendo, o se están utilizando los analógicos que estaban, o lo que están cobrando es por digitales y no se están utilizando esos contadores digitales. Y luego, por otro lado, es verdad que en un pleno que aprobamos las tarifas, no el anterior, sino el anterior quizás, no recuerdo la fecha. El estudio de viabilidad. Exacto. Que se hizo el estudio de viabilidad, que aprobamos que se hiciera un estudio de viabilidad, o sea, que contratáramos a la consultora. Pero ya han salido publicados las tarifas, ¿no? Sí, claro. Te he dicho, las Sí, tarifas las aprobamos todos en octubre. Eso es. Que han salido en el boletín, ya Exacto. en noviembre por ahí salieron y entran en vigor el 1 de enero, como es habitual. Y si no estaban aprobadas esas tarifas, que lo que se aprobó fue el estudio de viabilidad, ¿por qué están puestas las tarifas ya? No, primero se aprobó el estudio de viabilidad de todo el servicio. Cierto. Y nosotros, en octubre, aprobamos las tarifas, que es independiente. Y es más, por primera vez las hemos mandado a la Comisión de Precios de la Junta de Castilla y León para que nos diera el visto bueno. Primero se hace el estudio de viabilidad, después se han aprobado las tarifas en octubre y entran en vigor el 1 de enero. Bueno, de verdad que tendría que mirar las grabaciones, porque yo creo recordar que las tarifas no fue lo que se aprobaron. Sí. Me puedo confundir, pero yo creo que no se aprobaron las tarifas. Sí. Se aprobó en el pleno de octubre. Cuando hablamos de la subida modificación de por ley, de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua. Pleno de octubre. Tarifas, las que se han publicado, las que se mandaron a la Junta, las que se han publicado y demás. Y aquí dice, bueno, vista la propuesta, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza, pues toda la parafernalia que se pone y demás. Y dice, tipo de votación, unanimidad. Es decir, por todos los presentes en el pleno se aprueba. Sí, pero vamos, yo me revisaré qué has puesto que se graban, si está subida este pleno, no sé quién lo sube o si están subidos todos, creo que todos no están subidos. Uno es que hubo uno con un problema técnico. En uno no estará subido porque hubo error. Ajá. No se ha podido ver. Y que no existe, quiero decir. Ya. Vale, pues es que me parece que es ese precisamente. ¿Es ese? Me parece que ese es el de octubre. No sé. Pero bueno, no obstante, en ese pleno vinimos a Amanecer y yo solas, y lo estaba hablando porque al verlo del boletín, hablándolo con ella, decía, bueno, Amanecer, yo creo que estuvimos viendo, o sea, que se aprobó lo de la consultora y demás, pero no las tarifas, que lo que decíamos a toda costa es que además yo dije que si era por ley, pues era por ley, que no quedaba más remedio que aprobarlo, pero no, aquí se supone que son las tarifas de basura, lo que pone, y se supone que lo que hemos aprobado También, es el agua. esas también. Es que eso era otro punto del orden del día. Es que en otro punto del orden del día aprobamos las tarifas de basura, que también subieron mucho porque el consorcio lo ha subido y demás. Y además es que eso venía por ley, o sea, eso venía por ley. No es que viniera por ley, es que la ley, como en esto y como en otro, dice que los costes tienen que ser por lo menos los ingresos. Eso es lo que viene a decir la ley. Bueno, pues sobre este tema es eso. Y luego, al respecto de lo de la compañía, es preguntar con cuánto personal cuenta esta compañía, si son realmente lo que dicen o hay escasez de gente que se dedique a que esté todo en orden y bueno, pues poco más sobre el agua.
A ver, en lo que os hemos pasado del estudio, en el expediente, hay el personal necesario para el servicio. La compañía no sabemos si va a ser esta la que va a ganar el concurso, la que está, o va a ser otra. Entonces, el mínimo que tenemos de personal lo indica ahí en el expediente, que es un técnico a no sé cuántas horas, los planes que sea, todo eso viene ahí escrito. Entonces, eso es lo que se supone que tienen que poner cada una de las empresas que se pudieran presentar y, sobre todo, más que nada, la que ganara el concurso, desde luego. Pero mira, ahí en el pleno de abril aprobamos la estructura de costes, ¿vale? Y en el pleno de julio aprobamos la memoria justificativa donde se decían todos los años que se iban a utilizar, el dinero que era y todo. Y luego en el pleno de octubre aprobamos las tarifas, que son las que van a entrar en vigor y son las que figuran ahí en el pliego de condiciones. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, si no hay más intervenciones, votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 6 a favor y 3 en contra. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es expediente de suplemento de crédito. Como recordáis, en el presupuesto del año pasado figuró una partida que era para la... se había pedido una subvención, mejora eficiencia energética y accesibilidad del polideportivo nuevo. Se puso una cantidad simbólica a expensas de que nos lo dieran o no, de 1.000 euros, y lo que procede ahora es hacer una modificación, porque tenemos el presupuesto prorrogado del año pasado, hay que hacer una modificación de esa partida e incrementarla en la subvención y en el crédito que pedimos para esa obra, ¿vale? Entonces la propuesta es aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 2 del 2025 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a los recursos que os he dicho. Por un lado la subvención, 278.000, y por otro el resto hasta la obra de 448.000, ¿vale? Y segundo es ponerlo en el boletín de la provincia por plazo de 15 días para que entre en vigor. Es algo, vamos, que nos venía ya impuesto, que nos viene impuesto por la subvención, que ya comentamos que teníamos que pedir un crédito para llegar a la cantidad que era el proyecto, y eso esa es la propuesta. ¿Vale? Sí, al respecto de esto, pues lo que se ha sacado de información, que no vienen cantidades, como que estábamos viendo, no vienen cantidades y nos resulta un poco difícil saber muchas veces de qué estamos viendo o de qué estamos hablando, porque son como información muy generalizada y muchas veces no sabemos de qué va esto. Entonces, a lo mejor por eso nuestra incidencia en preguntaros en pleno de qué van las cosas, porque realmente nos cuesta sacar información de las cosas para enterarnos. Y además siempre con un tiempo excesivamente justo, todos trabajamos, nadie cobramos por estar aquí, dedicamos todo el tiempo posible a esto. Entonces, como siempre, yo pido a ser posible que sea lo más ágil, con cuanto más tiempo mejor, y para poderlo ver y con detenimiento. Esto no tiene mucha... Vamos, esto es una modificación, es una cuestión técnica que hay que suplementar esa partida, que ya dijimos el año pasado. En el último pleno ya hablamos que nos habían dado la subvención para hacer pues las obras del polideportivo, que no sé si recordáis que era poner un ascensor, doblar la cubierta, poner placas solares, bueno, pues todo eso. Entonces es una cuestión técnica que hay que poner ese dinero, digamos, en el presupuesto prorrogado del año pasado. Es algo más. Bien, pues si os parece pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bien, todos de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del presupuesto general para este año.
Bueno, pues otra tarea. Otra tarea. Eso es. El presupuesto general, como todos los años, que consta en el expediente, si lo habéis echado un vistazo por encima, tiene una memoria explicativa, la liquidación del año 2023 entera, ingresos y gastos, la liquidación del año 2024 hasta el mes de junio, que es lo preceptivo, el anexo de personal, el anexo de inversiones, los beneficios fiscales, los convenios con la Junta de Castilla y León, el informe económico-financiero, informe sobre operaciones de crédito y carga financiera, el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, proyecto de presupuesto de gastos e ingresos por capítulos, bases de ejecución, informe de evaluación del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda, y el expediente de tramitación y aprobación, con la providencia de inicio, el informe de secretaría y el informe de intervención. Y la memoria, pues un poco para indicaros así a grosso modo, en el capítulo de gastos, tenemos en el capítulo 1 que son gastos de personal, que ha disminuido un poquito debido a que, bueno, pues la escuela de música no la teníamos, ahí ha bajado un poquito respecto a lo del año pasado. Respecto al incremento, a la subida de sueldos de los funcionarios, sabéis que en principio, en previsión hay un 2% y un 0,5% previsiblemente más añadido en función de unos datos del IPC, pero no obstante la subida de los trabajadores solo será efectiva en el momento que se apruebe la norma, que todavía no se ha aprobado. En el capítulo 2, el importe del gasto de bienes, servicios y transferencias, es un capítulo que tiene 1.475.000 euros, que es donde más tenemos de partida, y viene básicamente incrementado, se incrementa un 12%, quizá un poco más respecto al año pasado, por dos motivos. Uno, por la escuela infantil, que ya tendremos la subvención de 0 a 1 año este año, la subvención de la Junta, con lo cual eso va a esa partida, y otra, por los costes energéticos que tenemos que pagar de años atrás, que nos hicieron una moratoria la empresa que instaló el alumbrado, para pagarles, en teoría, los equipos, y años después ya el gasto de esa energía, y por eso también se ha incrementado ahí. El capítulo 3, los gastos financieros, son los gastos que vamos a pagar en transferencias y en intereses. Ese capítulo está en torno a 26.000 euros. En el capítulo 4 de transferencias corrientes es donde se ponen pues, todas las subvenciones que se da a la asociación musical, al club de balonmano, al club de fútbol, a la funcionera, y experimenta un ligero aumento porque también se pone ahí el pago que se hace al Consorcio Provincial de Medio Ambiente. Va a ir transferido porque es un consorcio y va a ir reflejado. Como se ha subido la basura y nos va a costar más, pues ha subido más o menos un 9%, una cosa así. En total, unos 219.000 euros se han consignado. En el capítulo 5 no hay consignación, en el capítulo 6 son las inversiones que se prevén hacer en función de las subvenciones que tengamos y con algo de dinero corriente. Bueno, pues ahí tenemos consignado sobre todo la obra que vamos a hacer ahora, la primera, que es pues una subvención, parte de la Diputación y parte que ponemos nosotros, que se llama el PAIN, va a ser una obra en torno a 90.000 euros de el cine. O sea, vamos a seguir la obra del cine, todavía nos quedará un poco más. También tenemos algunas otras inversiones, tenemos que comprar aquí algunos muebles para la casa que teníamos consignado, tenemos que hacer algo de equipamiento urbano, tenemos que hacer algo de, la sala Frontón Cinema quedará otra obra grande que veremos a ver de cuánto, porque todavía no está presupuestado, no está hecho el proyecto, pero más o menos calculamos que en torno a 120.000 euros, algunas reparaciones de la piscina y de algunas otras cosas que van consignadas ahí, que esas son las inversiones que vamos a hacer. En el capítulo 7 no hay consignación, en el 8 tampoco, y en el capítulo 9, que son los gastos por amortización de pasivos financieros, que está en torno a 85.000 euros. En cuanto a los ingresos, pues preveemos los siguientes ingresos. Los impuestos directos, que son de bienes inmuebles, de actividades económicas y de vehículos, en torno a 900 y pico mil euros. En el capítulo 2, los impuestos indirectos, que son impuestos de construcción, instalaciones y obras, los hemos consignado a 140.000 euros. En el capítulo 3, los precios públicos, tasas y demás,
494.000 euros hemos consignado, sobre todo por la modificación de la tasa esa que decíamos de recogida de basura. Hemos incrementado un poco porque prevemos que vamos a necesitar o que se va a ingresar más. Ya está la tasa aprobada. En el capítulo 4 también se prevé un pequeño aumento, el 6%, una cosa así, para el ejercicio. Se ha consignado 1.170.300 euros de ingresos, que viene de la participación de tributos del Estado, del Pacto de la Violencia de Género, el Ministerio de Justicia, subvenciones de cultura, participación en los tributos de la comunidad autónoma, las subvenciones de la Junta para el Fomento del Empleo. Sabéis que tenemos un programa mixto de talleres de empleo, que eso supone pues, en torno a 100.000 euros, una cosa así. Las subvenciones corrientes de la Diputación y las transferencias que se puedan recibir de otras entidades. En el capítulo 5, los ingresos patrimoniales provienen de rentas, sobre todo de inmuebles que tenemos. Se ha consignado una cantidad más o menos en torno a 180.000 euros, pues aprovechamientos forestales, madera, resina y demás. En el capítulo 6, las enajenaciones de inversiones reales, es decir, lo que prevemos que podríamos vender, pues en torno a 114.000 euros, una cosa así. En el capítulo 7, las transferencias de capital del presupuesto de ingresos, pues se ha calculado en base a las subvenciones que se puedan conceder para financiar inversiones, 211.000 euros. En el 8 y en el 9 no hay, y eso es básicamente todo el dinero ese que preveemos, que está en torno a 3.289.500 euros. Más. Pues ahí tenéis la... Bueno, aquí, ya sabemos que los presupuestos, pues que son previsiones, porque hablar de ingresos nunca sabemos lo que se va a ingresar exactamente, pero en realidad nos parece que no se ajustan demasiado los presupuestos. Nos da la impresión de que inflamos los ingresos, porque no sabemos en realidad lo que vamos a recibir, inflamos ahí un poco los gastos, un poco o mucho, porque si tenemos, nos lo gastamos y si no, no. Me imagino que como en cualquier tipo de inversión, y no les vemos lo suficientemente ajustados o reales, que no les vemos realmente lo que podían ser los presupuestos. Bueno, es posible que haya partidas que no se cumplan. Verdaderamente los presupuestos los da la liquidación del año siguiente. Claro. Es decir, que cuando ya tienen las cosas hechas, cuando ha salido una cosa Exacto, o no ha salido, lo ves. Claro, Entonces, está claro. a nosotros, a mí por lo menos, y a los compañeros siempre nos ha parecido que no pasaba nada por presupuestar una cosa que tenías previsión o de que entrara el dinero o de hacerla y luego por circunstancias no se ha hecho. Se suele ocurrir pues todos los años en alguna parte, desde luego. Sí, porque vemos más o menos pues que se ajusta, que realmente un 40% más o menos no se puede llevar a cabo porque las previsiones no salen o por lo que sea, que es normal, pero que le vemos como que no se ajustan demasiado a la realidad. Entonces, bueno, pues eso, después también de ver todo esto. La realidad todavía no ha llegado, mujer. La realidad llegará cuando llegue y veremos a ver si se ajusta o no se ajusta. No sé si es verdad que siempre hay un porcentaje alto que no se cumple en todos los presupuestos de todos los lados. No sé si aquí es momento de deciros, ya sé que me has dicho que era por ley, lo de que el segundo semestre del año no se nos daba, pero claro, como vemos... Está en la liquidación. Mira, en la liquidación, en la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto, el punto que hemos dado cuenta, en ese expediente está la liquidación de todo el 2024. Es preceptivo en el expediente del presupuesto meter el 2023 entero y en el 2024 solo hasta junio. Pero eso lo tienes en la liquidación, en la dación de cuentas del presupuesto. Ahí tienes todo el expediente completo de todo lo que se ha gastado ese año y en qué se ha gastado. Bueno, pues es que yo he visto que por eso te he llamado y me has dicho es que por ley no os podemos dar nada más que el primer semestre. No. Que por ley en el presupuesto debe solo figurar los 6 primeros meses. Que por ley debe solo figurar los 6 primeros meses. En la ley de haciendas locales y el reglamento
500/90, que es el que desarrolla en materia presupuestaria la Ley de Haciendas Locales. Pero vamos, que en el punto del orden del día, el primero era la dación de cuenta del presupuesto, que viene todo el detalle de la liquidación. A ver si... Entonces, bueno, pues en los presupuestos cuando se hacen también tiene que cumplir la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda viva, que todo cumple, según el informe del interventor. Y bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos. Entonces, la propuesta es, os la leo para que lo tengamos claro: aprobar el presupuesto, aprobar la plantilla de personal, que lo habréis visto ahí, que está juntada al presupuesto, y publicarlo en el boletín oficial de la provincia durante el plazo de 15 días. ¿Vale? Entonces pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, 6 a favor y 3 en contra. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es, bueno, pues lo que os comenté. Sí. Pues es un punto que hemos entendido que podríamos aportar algo, y que es la propuesta de zonificación. Como ya os conté a Amanecer y a ti, la FES junto con UGT hizo un estudio de un plan territorial de fomento aquí en la provincia de Segovia, que no existía, con una subvención de la Junta. En agosto lo presentaron, nosotros tuvimos un par de reuniones con más alcaldes de aquí de la zona, ahí en la FES, para recoger información de todos los pueblos, que fue lo que nos preguntaron, y a partir de ahí, bueno, pues salieron unas zonas de, digamos, de industrialización en la provincia, entre las que estaba 2 de las que han decidido y otras 2 que finalmente no han decidido. Las zonas que habían que salieron era la zona de la Nacional 1, toda esa zona de la Nacional 1, el Alfoz de Segovia, la zona de aquí de Santa María, Nava, Coca, la zona de Pinares, y luego la zona del este de la provincia, que es la zona de Cuéllar y todo eso. Cuando la Junta ha publicado, digamos, eso, o ha emitido el informe para ya las reuniones de industrializar todo eso, pues solamente ha decidido hacer 2 zonas, que son el Alfoz de Segovia y la zona de la Nacional 1. Por lo cual, las otras 2 zonas, pues nos hemos quedado ahí un poco apartados. Por eso propusimos hacer pues una propuesta a la Junta, eso de verdad que os conté, la zona nordeste que os dije, la de Santa María, la de la autovía de Pinares y la zona del Alfoz de Segovia. Por ello decidimos proponer a la Junta, bueno, pues argumentando un poco toda esa situación, sobre todo en base al estudio que ya ellos mismos habían hecho, o pagado por ellos, aunque lo hubiera hecho la FES y UGT, en la que proponemos, el Ayuntamiento de Nueva Asunción propone a la Junta a desarrollar un plan integral de desarrollo industrial en toda la provincia, visto que dispone de herramientas y demás, que se incluyan todas las áreas de actuación prioritarias desarrolladas en el plan que hizo FES y que hizo UGT, que se tengan en cuenta los municipios de la provincia que en la actualidad disponen de suelo industrial, como es por ejemplo el nuestro. En base a eso ha hecho además un estudio de la Diputación que nos pidió información de las zonas industriales que teníamos en la provincia, que se tenga en cuenta, bueno, pues las particularidades de las zonas con poca población, y que del presente acuerdo se mande a la Consejería de Industria, al presente acuerdo, y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Esa es la propuesta que os hacemos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Todo lo que sea... Estamos de acuerdo, todos a favor. Podemos traer aquí un polígono, ojalá. Bueno, pues una vez que hemos acabado, esto es todo, y nos emplazaremos al próximo pleno del mes que viene, que ahí sí que tenemos, que es un pleno ordinario, donde, bueno, pues llevaremos alguna cosa, sobre todo el inventario y esas cosas que hay que hacerlo todos los años, pues llevaremos eso. Muy bien. ¿Vale?